Horas con 32 minutos. Saludamos al licenciado Juan Cubi, él es miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Licenciado Cubi, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista y su comentario sobre lo que sucedió ayer en la Asamblea, en donde se iban a tratar aproximadamente 80 reformas al Código Integral Penal, muchas de ellas importantes y necesarias, pero también, como caballo de Troya, se pretendían introducir reformas que debilitan a la justicia y que podrían posibilitar la revisión de sentencias que se encuentran incluso ejecutoriadas en Ecuador con un claro direccionamiento político. Le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo. Gracias por el espacio. Mire, hay que hacer una aclaración previa respecto del tema de la discusión del Código Integral Penal. Yo personalmente nunca he estado de acuerdo, y usted me conoce, respecto del tema de endurecimiento de penas como una forma de combatir el delito. Ya se ha demostrado hasta la saciedad que ese incremento de penas tampoco es que resuelve problemas que son de corte estructural. Fíjese que actualmente en el código que está en vigencia, si compara usted con el código de hace 30, 40 años, hay un incremento notable de las penas y sin embargo los delitos, la violencia, la inseguridad no se ha combatido por esta vía. De manera que sí hay que hacer enfoques de otra naturaleza. Respecto de la segunda parte de su pregunta, creo que ya el país debe alarmarse respecto de este cinismo con que se está manejando la política en la Asamblea. No es posible que se pretenda hacer una reforma del Código Integral Penal a la carta, con dedicatoria, porque eso no solamente es un cinismo desvergonzado, una forma ya de burlarse absolutamente de la normativa y de las instituciones, sino que es una absoluta irracionalidad jurídica. Yo no soy abogado, no soy jurista, pero he escuchado a las personas que conocen del tema y advierten de que no se puede alterar una serie de principios jurídicos que no son solamente, que no corresponden a la legislación ecuatoriana, que son de carácter universal, que vienen de procesos históricos de construcción del derecho. Y aquí lo que se quiere es violentar eso, como por ejemplo, echarle mano de un simple informe de algún organismo internacional de derechos humanos para desconocer la potestad que tiene la justicia ecuatoriana para emitir sentencias. Eso es absolutamente delirante, absurdo, irracional. En lo que se refiere al debate en la Asamblea, este ha sido suspendido, se lo volverá a tratar. ¿Qué expectativas tiene usted entonces sobre estas reformas? Yo creo que algunos sectores se dieron cuenta de la barbaridad que podían cometer al aprobar esas reformas. Esa es mi lectura. Hubo una reacción bastante crítica, cuestionada desde los sectores sociales, de prestigiosos juristas, advirtiendo sobre lo que eso significaba. Y obviamente habrá sectores que, más allá de los intereses que se estén jugando por debajo de estos acuerdos, tengan una mínima coherencia, una mínima consecuencia con ciertos discursos jurídicos. Esa es mi lectura y por eso han reculado, ¿no? Porque obviamente pasar este tipo de reformas era como pretender que los ecuatorianos nos traguemos ruedas de molino. Licenciado Cubi, muy buenos días. Fue bastante sorpresivo el debate, este segundo y definitivo debate de estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, inmediatamente después del Carnaval y con muy poca difusión, con ninguna difusión se logró conocer que se iba a llevar a cabo este debate. ¿Considera usted que falló la estrategia, en este caso de la Revolución Ciudadana? ¿Hubo un mal conteo de votos frente a la expectativa de que esta propuesta de reformas al COIF pueda aprobarse? ¿Podemos creer que efectivamente esto implica un rompimiento entre el Partido Social Cristiano ADN y la Revolución Ciudadana luego de esta alianza que ha venido operando prácticamente desde el inicio y la instalación de la Asamblea? Rosana, en efecto, hay mucha opacidad en el proceso que se ha dado de debate de estas reformas del COIF, pero lo que hay que preguntarse, digamos, realmente es qué acuerdos, qué chanchullos, qué intercambio de favores se dieron para que permitieran que esa propuesta llegara al pleno de la Asamblea. Porque no es únicamente que el correísmo que ya conocemos que está detrás de la impunidad de sus principales jerarcas para que se libren de la justicia por los casos de corrupción ha sido de alguna manera su objetivo principal en los últimos años. No es solamente eso, es por qué el gobierno, el oficialismo, por qué los socialcristianos
dejaron que esto pudiera llegar a presentarse en el pleno sin antes hacer una crítica, un análisis, una postura clara. Pero quizás esto tiene un antecedente que va más atrás, que es la conformación de las comisiones, entre ellas la conformación de la Comisión de Justicia, donde mayoritariamente están asambleístas de la Revolución Ciudadana, si no me equivoco, son 5 de un total de 9. No solamente eso, sino la aprobación de las últimas leyes. Fíjese cómo se permitió que pase lo del alza del IVA al 13 y al 15%, de alguna manera con la anuencia del correísmo y de lo social cristiano. Entonces, hay esos acuerdos que podrían interpretarse como un pago de favor, es decir, permiten que pase la ley del IVA y de los otros tributos a cambio de que nosotros viabilicemos esta reforma. Esa es la lectura que se está haciendo dentro de la Asamblea Nacional por parte de algunos sectores políticos. Bien, pasando a otro tema, quisiera referirme a la preocupación de la Comisión Nacional Anticorrupción, que ha solicitado control en las instituciones ecuatorianas. Los ecuatorianos todos vamos a tener que pagar errores del pasado y situaciones coyunturales con una serie de impuestos y contribuciones. Mientras tanto, en diversos sectores en el ámbito público continúan los abusos. La Comisión Nacional Anticorrupción ha denunciado viajes de altos funcionarios, entre ellos Diana Atamain, un viaje a Indonesia, Turquía y los Estados Unidos supuestamente para promocionar ante emigrantes ecuatorianos los procesos electorales que se vienen. Se da el caso curioso sobre el cual llama la atención la Comisión Nacional Anticorrupción, la Comisión Ciudadana, de que en Indonesia prácticamente no hay votantes ecuatorianos, que en Turquía se registran 2 o 3 decenas, y pide explicaciones e investigaciones sobre este viaje, así como sobre otros viajes que aparentemente tuvieron una vocación más bien turística que se generaron por parte de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, respecto de los dos casos que señala Gustavo, hemos sido nosotros categóricos. Tiene que investigarse, tiene que destaparse cuáles son las justificaciones para hacer semejante dispendio, semejante gasto del erario nacional con objetivos que son absolutamente injustificables. Usted lo acaba de señalar con absoluta propiedad. Imagínese irse al otro extremo del mundo para promocionar el voto de ecuatorianos inexistentes o que no están registrados, ¿sí? Entonces, nosotros hemos sido muy claros, eso tiene que ser investigado. Como siempre, nosotros hemos presentado debidamente los argumentos y esperamos que las autoridades de control den una respuesta, porque es una indignación nacional. Lo que están haciendo son cosas pequeñas en términos de montos, pero en términos éticos son absolutamente condenables. Bien, y hay otro tema también en el cual, por su experiencia, es importante conocer su punto de vista. Hay alarmas que se han desatado por parte del ejército ecuatoriano y del gobierno tras un enfrentamiento armado que se ha dado entre efectivos del ejército ecuatoriano y un grupo de narcoguerrilleros disidentes de las FARC. Se reporta el incidente en Puerto Francisco, provincia de Orellana. Se señala de que se han encendido alarmas ante la posible penetración nuevamente de disidentes de este grupo armado en territorio ecuatoriano. Bueno, Gustavo, esa no es una novedad. Nos hemos enfrentado a ese problema los últimos 30 o 40 años, de manera que las Fuerzas Armadas tendrán que ejercer el control que les corresponde, como la primera autoridad o la primera fuerza militar del país. Es preocupante porque lamentablemente estos episodios están directamente relacionados con el narcotráfico, con el crimen organizado. Y claro, en un momento en que el Ecuador, el gobierno le ha declarado la guerra a estos sectores, es ingenuo esperar que no existan reacciones del otro lado. Como yo he señalado, claro, el golpe inicial ha sido duro contra las bandas criminales, pero eso no significa ni que estén derrotadas ni que estén aniquiladas. Estarán pensando en cómo recomponerse, en cómo plantear una reacción frente a la ofensiva del Estado. Y lo que usted está señalando en este momento es un incidente del cual desconocía, le tengo que ser franco, puede ser parte de esto, parte de estas contraofensivas que van a ser inevitables de parte del crimen organizado. Creo que la fuerza pública tiene que estar preparada para responder a esos episodios que no van a ser, digamos, ni puntuales, ni que van a terminar en
en el corto tiempo. El narcotráfico es una actividad económica gigantesca. Estaba viendo, solo para completar la idea, estaba revisando un análisis que han hecho en México unos investigadores y que hablaban de que es la mayor empresa de contratación o de generación de empleo en México, el crimen organizado y el narcotráfico. Hablaban de alrededor de 200,000 personas que dependen directamente de esa actividad y decían que tiene más empleados que la petrolera mexicana o que estas grandes corporaciones. Estamos enfrentando un enemigo bastante complejo y bastante peligroso. En ese sentido, pues, este episodio que usted señala debe ser parte también de esta contraofensiva del crimen organizado. Y hay otros hechos muy graves que siguen dándose en Ecuador. Se ha reportado un asesinato múltiple, 6 personas en un sitio físicamente muy cercano a esta narcofinca de Vinces, en donde se encontró más de 20 toneladas de cocaína con un valor que superaba los $1,000 millones. 6 hombres fueron hallados muertos en esta provincia que incidentalmente está siendo visitada o fue visitada el día de ayer por el presidente de la República. Bueno, eso ratifica lo que le estoy diciendo, Gustavo, es decir, hay una actividad ilícita que genera mucho dinero y que no tiene por qué razón detenerse, a menos que las grandes potencias consumidoras, y son las que demandan drogas, tengan una política clara para frenar ese fenómeno, va a continuar. Y claro, las consecuencias más graves del narcotráfico, que es la violencia, la pagamos los países productores o los países que comercializamos o que exportamos droga. Y eso es la gran paradoja de este discurso mundial de lucha contra las drogas. Hay cosas que se podrían hacer desde esos países del norte, como por ejemplo frenar la demanda o frenar el estímulo al consumo. El tema central aquí, y vuelvo a reiterarlo, Gustavo, es que no es que porque el ejército y la policía estén en las calles y hayan, digamos, generado esta ofensiva, ese problema va a desaparecer o se va a diluir. Pero además, Juan, hay otros problemas sobre los cuales, al parecer, el gobierno nacional no estaría tomando las decisiones oportunas y necesarias. Estamos próximos a que concluya el estado de excepción. Las Fuerzas Armadas, los militares se retirarán de las cárceles del país, muy probablemente de las calles también, al menos hasta que pase esta consulta popular que reafirmaría su presencia para combatir la delincuencia interna y el crimen organizado. Pero acabamos de ver, más allá de las cifras que ha entregado el presidente de la República, que 5 policías en servicio activo han sido detenidos por ser parte de una banda dedicada al secuestro extorsivo. Tenemos el día de ayer un nuevo guía penitenciario que fue encontrado ingresando destornilladores tipo cuchillos, armas, manuales en este caso. Es decir, si es que no avanzamos también en un saneamiento y una revisión de estas instituciones, por supuesto lo que hemos visto en el caso de la justicia con el caso Metástasis, pero no vemos acciones tendientes a transparentar y limpiar también a estas otras instituciones. A ver, lo que usted señala, Rosana, es de sobras conocido, no de ahora, de mucho tiempo atrás. Especie de connivencia entre las autoridades de control y el crimen organizado, no como instituciones, pero sí como elementos de la fuerza pública, de la justicia, de las cárceles, etcétera, ¿no? Y eso tampoco es que se puede resolver de la noche a la mañana en forma milagrosa, no es que porque el ejército desarrolla esta ofensiva van a desaparecer esos episodios. Claro, eso es un proceso que va a tomar mucho tiempo, siempre y cuando exista la voluntad política y la decisión del Estado, de los gobiernos, de combatirlo. Habrá que preguntarse hasta dónde está pensando el presidente Noboa y su gobierno generar esta ofensiva, no solamente en contra de las bandas, sino en contra de esas estructuras que han permeado el Estado. Eso habría que preguntar. A mí me preocupa lo siguiente, Rosana, y es que la sacada de los militares de las calles, en efecto, le ha generado una enorme simpatía y popularidad al presidente, es decir, tiene niveles de aceptación que han batido récords históricos. La tentación sería que él va a buscar formas de mantener esa presencia, mantener esa ofensiva y esos resultados que son presentables en términos mediáticos para asegurar su proceso de reelección para el próximo año, que es algo que él ya lo ha admitido y lo ha dicho públicamente. El problema sería, bueno, y vamos a sostener durante un año esta
guerra, entre comillas, contra el crimen organizado para apuntalar una candidatura, o se está pensando en que realmente se van a tomar medidas para ir, digamos, desarmando la amenaza del crimen organizado? Es una pregunta que todos nos hacemos. A mí me preocupa que el presidente caiga en la tentación de utilizar esta respuesta militar con fines electorales. Y el día de ayer se refirió a estos temas en un discurso en Manabí, Noboa, señalando que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la mayoría. Noboa señaló además que se han encontrado los terroristas con un gobierno que no está dispuesto a doblegarse. Esta respuesta fue interpretada como una respuesta justamente a un juez constitucional que ordenó hace días a la Defensoría del Pueblo investigar supuestas torturas en cárceles bajo la intervención militar en Ecuador. Y no solamente se habla de torturas dentro de los centros de rehabilitación, se habla ya de por lo menos 2 ejecuciones extrajudiciales. Un joven de tan solo 19 años que recibió un disparo de un militar en un supuesto operativo, de otro ciudadano que fue llevado de su casa acusado de terrorismo y que luego apareció muerto, y otros hechos además que se estarían dando no solamente respecto del ciudadano, sino también en contra de los defensores de los derechos humanos. A ver, aquí hay que separar este tema en 2 partes. Uno, creo que nadie se va a oponer a que el Estado dé una respuesta frente a la amenaza del crimen organizado, de las bandas criminales, del narcotráfico. Sería absurdo que alguien diga no hagan nada, deje que ese negocio y esa actividad continúe impunemente. No, yo creo que en eso hay un acuerdo de todos los ecuatorianos de que hay que frenar esa amenaza porque es por demás obvia. Al margen de todos los detalles y particularidades que tiene el fenómeno del narcotráfico, hay hechos concretos. Haber llegado a una cifra, si no me equivoco, de 7.000 homicidios violentos en el año pasado ya evidencia que hay un problema grave. La otra parte es que tampoco se puede admitir que con esa decisión o con ese pretexto de combatir al crimen organizado se violen los derechos humanos. Eso, Gustavo, Rosana, son argumentos que se los ha manejado desde hace mucho tiempo y que tienen que ver no con ningún encubrimiento de criminales, como a veces lo quieren presentar algunos sectores interesados, sino con un principio de defensa de la vida y los derechos de la gente. La fuerza pública tiene una normativa de cómo actuar y sabe que tiene límites para sus intervenciones, de manera que todo exceso, todo abuso, toda violación a los derechos humanos que cometa dentro de esta ofensiva que está de alguna manera aprobada y avalada por los ecuatorianos, tiene que ser cuestionada, y cuando se soliciten investigaciones de estos eventuales abusos y atropellos a los derechos, tienen que ser atendidos desde las autoridades de control, desde la justicia y desde el propio gobierno. Ahora hay una cifra importante que ha divulgado el gobierno. Autoridades de policía señalan que en un contraste, una comparación con lo que sucedió el feriado de carnaval del año pasado, las muertes violentas se redujeron a un 48%. Bueno, estos son los datos que está presentando el gobierno y habría que decir que en buena hora, ¿no? Porque que se reduzcan las muertes violentas, nadie se puede oponer a eso, todo el mundo va a valorar. Lo óptimo sería que se redujeran totalmente, ¿no? Algo que entiendo desde el punto de vista jurídico y político es muy difícil, ¿no? Pero obvio que hay que aprobar. El tema es que eso no puede ser un pretexto para permitir abusos de la fuerza pública, nada más. En eso sí hay que ser muy categóricos, muy firmes. Hay que defender esos principios que son fundamentales en términos no solamente constitucionales, sino en términos de la ética universal. Puesto todo en la balanza, ¿cómo ve usted el avance de este conflicto armado interno? Bueno, penoso porque el problema es que hayamos llegado a este punto, Gustavo. Sí, yo siempre digo, usted puede frente a una enfermedad prevenir o terminar interviniendo quirúrgicamente, lo cual es traumático para un organismo biológico, para un ser humano. Entonces, en este país lo que hacemos siempre es dejar que los problemas se agraven para que el rato que tengamos que dar alguna respuesta sea traumática, sea dura, sea fuerte, sea indeseable, porque la guerra es un acto indeseable. Ahora, bueno, frente a lo que estamos viviendo, algo hay que hacer. Sin embargo, no podemos olvidar, Gustavo, que los problemas que se derivan del narcotráfico tienen causas estructurales.
tienen aspectos que si no se los atienden no van a permitir resolver este problema ni en el mediano ni en el largo plazo. Ya vemos ejemplos, de aquí lo hemos hablado varias veces, de otros países que llevan décadas en esta mal llamada guerra contra el narcotráfico y que lo único que han hecho es incrementar los muertos, los atropellos de los derechos humanos, los conflictos, las violaciones, etcétera, ¿sí? Caso de México, el otro día estaba viendo, después de que se le declaró la guerra al narcotráfico, el índice de homicidios, de desapariciones, etcétera, de estos fenómenos que genera este conflicto, solo se han incrementado. Sería de esperar que no ocurra en el país lo mismo, pero como dicen los grandes pensadores, no puede esperar resultados diferentes, se hace lo mismo. Pero quizá bien vale la pena contrastar con el pasado reciente. ¿Cómo ve usted el accionar comparando la situación del gobierno ecuatoriano entre lo que ha sido este periodo y lo que fue el gobierno anterior? Bueno, en principio podríamos decir que ahora sí se están tomando medidas concretas, pero vuelvo y repito, Gustavo, ¿hasta dónde pueden llegar esas medidas? ¿Qué efectos y resultados reales, permanentes y sostenibles en el tiempo vamos a lograr con esas medidas? Ese es el verdadero debate. Es posible que durante unos meses la evidencia de resultados positivos esté ahí, que sea concreta, pero ¿qué pasa después? ¿Cómo vamos a sostener los próximos años un combate al crimen organizado sin atacar aquellas causas que lo están generando? Esa es mi gran duda. Parte de esto es de que nadie, o no sé si alguien conozca el Plan Fénix y si efectivamente este existe con una proyección de mediano y largo plazo. Veo más bien que hay una reacción un poco espontánea, un poco improvisada del gobierno frente a la necesidad y frente a la dura realidad de la inseguridad en el país. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Esperemos que, bueno, en la medida que pase el tiempo, el gobierno puede estructurar un plan más claro, con una serie de pasos y estrategias sostenibles en el tiempo, que le permita no al gobierno, Gustavo, porque no es un problema solo del gobierno, que le permita al Estado ecuatoriano enfrentar esa amenaza. Y eso implica que tiene que haber no solamente una política de largo plazo, sino que tiene que haber un mínimo acuerdo nacional, un mínimo acuerdo entre los sectores políticos, económicos, sociales, para enfrentar la amenaza del narcotráfico. Y yo personalmente veo que a ese punto no hemos llegado y creo que todavía estamos lejos de llegar. Bien, le agradecemos por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Declaraciones del licenciado Juan Cubi, analista, miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Nos vamos con un tema local, la polémica